Hola, en este video vamos a ver lo que se denomina los efectos de autoinducción e inducción mutua. Lo vamos a ver por ejemplo, con este ejemplo que estamos viendo ahora, que es un circuito donde tenemos un generador que depende del tiempo, podría ser una alterna o cualquier otra función que depende del tiempo, conectado a un solenoide que tiene unas cuantas espiras, finalmente con una resistencia. Esta resistencia podría representar la resistencia del circuito de solenoide, o sea, de la resistencia de los cables del solenoide. Y entonces en el circuito va a circular una corriente que depende del tiempo. Esta corriente que pasa por el solenoide genera obviamente un campo magnético, genera flujo magnético que va a depender del tiempo. Entonces la FEM que se va a generar en el solenoide va a ser igual a menos la variación de flujo concatenado por el circuito 1. Acá una diferencia de lo que llamo el flujo 1-1. ¿Cuál es el flujo que concatena el circuito 1 respecto del tiempo? Que no va a ser igual al flujo magnético que genera el solenoide. ¿Por qué? Porque es el flujo que atraviesa cada una de las espiras, o sea, el flujo total que es atravesado por el número total de espiras. Después vamos a verlo en el ejemplo. Si el circuito es rígido, el flujo solamente va a depender, este flujo concatenado, de cómo cambie la corriente I sub 1, o sea, de cómo cambie esta corriente en el tiempo. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar la regla de la cadena y decir que la FEM que se va a generar en el solenoide es igual a menos la variación del flujo concatenado por el circuito 1 respecto de I1 por DI1 a DT. Entonces, este factor que queda acá adelante, la derivada del flujo 1,1 respecto de I1, va a quedar en función de los parámetros, va a ser una constante que va a depender de los parámetros del solenoide, es decir, de la sección, del largo, del número de espiras, de mu sub 0, de mu sub r. ¿Tá? A ese coeficiente lo voy a llamar el coeficiente de autoinductancia, ¿está claro? Y va a depender de la geometría como lo tenemos acá escrito. Entonces, porque lo único que va a depender del tiempo va a ser la variación de la corriente, I1. Entonces, todas las constantes que aparecen lo voy a llamar coeficiente de autoinductancia. Por lo tanto, esta expresión yo la voy a escribir como menos L1 por DI1 de T. Así se va a escribir la FEM en el solenoide finalmente. Menos el coeficiente de autoinductancia por la derivada de I1 respecto de T. ¿Está? Bueno, entonces vamos a verlo con un ejemplo para calcular cuánto vale ese L, cuál es el L. Entonces vamos a suponer el mismo problemita, un generador, pero en este caso nuestro alojamiento está alrededor de un circuito magnético, En este circuito magnético que tiene un mu sub R, una sección, tenemos una cantidad de espiras N1 y tenemos una longitud media, L media. Entonces vamos a aplicar la ley de Ampère como lo hacíamos siempre. La circulación de H alrededor de esta línea cerrada va a ser igual a la corriente concatenada, que en este caso va a ser N1 por I1. Entonces la circulación va a ser H, el H que pasa por el medio, digamos que es constante alrededor de todo el circuito, por L medio, es igual a N1 por I1. Reemplazando H por B, como B sobre mu sub 0 mu sub R, queda que B es igual a mu sub 0 por mu sub R por N1 por I1 sobre L medio. Este es el campo magnético que atraviesa el circuito. En la aproximación, para calcular nuestro flujo magnético, la aproximación del B medio va a ser finalmente este B medio, porque corresponde a la longitud media, por la superficie, por la sección de nuestro circuito magnético. Este es el flujo que atraviesa, o sea que va a ser el B multiplicado por la superficie, ¿está? Es el que tenemos acá. Y es el flujo que atraviesa, que pasa por todas las secciones del circuito. Ahora, ¿cuál es el flujo concatenado? ¿Cuál es el flujo que concatena mi circuito 1? Bueno, cada una de estas espiras será atravesada por este flujo M, ¿sí? Entonces, el flujo total, el flujo que concatena todo el circuito, va a ser N1 por el flujo magnético que atravesaba el circuito. ¿Está? O sea que el flujo 1,1 va a depender de N1 al cuadrado, ¿sí? Entonces la FEM finalmente que va a
inducirse en el solenoide va a ser igual a menos la variación de flujo 1, 1 respecto a t. Entonces va a ser menos todas estas constantes, ¿eh? que por la derivada de I1 de t. Y habíamos dicho que todas estas constantes le vamos a llamar L1, ¿tá? O sea, el coeficiente de autoinducción. Acá lo tenemos en nuestro coeficiente de autoinducción. En el ejemplo que depende de mu sub 0, de mu sub r, de el número de espiras al cuadrado por la sección por dividido la longitud media, ¿tá? Entonces, fíjense que este L1 era lo que habíamos visto antes, nosotros era la derivada de flujo 1, 1 respecto de I sub 1. Y el valor de L1, entonces mu sub 0, mu sub r, n1 cuadrado por S sobre la longitud media. ¿Está? Veamos ahora cómo queda la ecuación de malla de este circuito. Bueno, tenemos por un lado, tenemos nuestro generador, ¿no? Entonces, yo acá le puse un signo más y menos. Y ustedes dicen, pero bueno, pero si es una FEM que depende del tiempo, ¿por qué le puse una polaridad? Uno lo que va a hacer cuando escribe una ecuación es sacarle una instantánea, hacer una foto instantánea de un determinado momento. No importa si fuese alterna, donde en realidad no sé si es positivo, o sea, si la corriente va en un sentido o va en otro sentido. Yo lo que voy a hacer es eh, sacar una foto, podríamos decirlo, y en este caso, si yo dibujé la corriente en el sentido que se ve en el dibujo, significa que en este momento el generador es más positivo arriba que abajo. Entonces, aparece, entonces vamos a empezar a hacer la circulación de la malla. Comienzo desde este punto. Sube mi potencial a E de t, ¿sí? Ahora me encuentro con el inductor. Entonces en el inductor se genera una FEM. Yo acá le puse este signo más menos, ¿no? Entonces, ¿por qué le puse este más menos a la FEM? Bueno, yo lo voy a pensar así. Porque la FEM esta no depende de la corriente, sino que depende de la derivada de la corriente. Entonces, supongamos que la derivada de la corriente sea positivo. Si la derivada de la corriente es positivo, significa que el flujo está aumentando. Entonces la FEM que se va a generar en este solenoide tendrá que ser tal que genere una nueva corriente que se oponga a la corriente que lo generó. En este caso tendría que generar una corriente en este sentido. Entonces el signo de la FEM sería más acá y menos acá. ¿Qué pasa si la derivada es negativa? Bueno, si la derivada es negativa, simplemente en la derivada aparece el signo menos y este término cambia automáticamente de sentido. Así que no hay que preocuparse por eso. Entonces, siempre cuando yo escribo la ecuación de la FEM en el inductor, lo estoy pensando siempre como que hay una derivada positiva. ¿Tá? Bueno, sigue el circuito. Como viene la corriente por acá, hay una caída de potencial en la resistencia y termina mi circulación de la malla. Parece que es sencillo. Bueno, después para calcular o para resolver esto habría que ver cuál es la FEM, qué tipo de FEM tengo, qué tipo de generador tengo. Ahora lo vamos a hacer un poco más difícil y vamos a poner en nuestro circuito magnético otro bobinado. Un bobinado 2 que lo ubicamos en otro lugar de nuestro circuito. Podría estar ubicado acá arriba o abajo o en cualquier otro lado. Pero este bobinado en principio no tiene corriente, es decir, no lo voy a cerrar de tal manera de que no hay una corriente I sub 2. Simplemente aparece un bobinadito arrollado en mi circuito magnético y vamos a ver cuál es la FEM que se genera en este bobinado. Entonces, el campo magnético que genera el circuito 1, que era el que tenía antes, es el mismo que habíamos calculado anteriormente. El flujo magnético es el mismo que habíamos calculado en la primera parte. Ahora, yo quiero saber cuál es el flujo que concatena mi circuito 2 para calcular la FEM que se va a inducir en este circuito 2. Entonces, como yo tengo N2 espiras acá, el flujo concatenado por el circuito 2 va a ser N2 por el flujo que circula por el circuito magnético, o sea, por el flujo M. ¿Tá? O sea que el flujo 1, 2 va a ser mu sub 0, mu sub r por el producto ahora de N2 por N1. El N2 viene del flujo concatenado por el circuito 2 y el N1 venía del campo magnético generado por el 1. ¿Está? Por I sub 1 de t por S sobre L media. Si yo ahora calculo la FEM,
como la variación de flujo concatenado por el circuito 2, ¿tá? Respecto del tiempo, va a aparecer nuevamente una constante, todas unas constantes, y en estas constantes, acá el S también está dentro de esas constantes, Eh, en esa constante la voy a denominar lo que se conoce como el coeficiente de inducción mutua. Es decir, va a aparecer una constante por la derivada de I1 respecto de t. Entonces, esto finalmente va a quedar menos M12, o sea, el coeficiente de inducción mutua entre el circuito 1 y el circuito 2 por dI1 a dt. Para nuestro caso en particular, para este caso, no se va a cumplir siempre así, M12 va a ser mu sub 0 por mu sub r por N2 por N1 por S, la sección, dividido la longitud media. ¿Está? O sea, este es un caso particular. ¿Eh? Bueno, veamos entonces ahora cómo queda la FEM si lo complicamos un poquito más a nuestro circuito y cerramos el secundario. Si lo vamos a hacer un poco más difícil, así que agárrense acá. Entonces va a circular una corriente I sub 2 por el devanado 2. Entonces, esta corriente I2, al cerrar el circuito, porque apareció una FEM2 y cerramos el circuito, esta FEM2 a su vez genera un nuevo flujo, ¿sí? Un nuevo B, un nuevo flujo. Entonces, la FEM que se va a generar en el circuito 2 va a ser, por un lado, la variación de flujo que generaba el 1 sobre el 2. Y después va a aparecer otro término más, que va a ser la variación del flujo que genera la autoinducción, o sea, el flujo que se genera el circuito 2 sobre sí mismo. ¿Tá? Por lo tanto, la FEM que va a aparecer en el circuito 2 va a ser, por un lado, M por menos M12 por la derivada de I1 respecto a T, menos L2, el coeficiente de autoinductancia 2 por DI2 a dt. ¿Está? Se empieza a complicar un poquito acá las cosas, ¿no? Esta va a ser la FEM entonces en el secundario. La ecuación de la malla 2 va a ser, por un lado, la FEM que va a aparecer menos I2 por R2, como en cualquier otro circuito cerrado. ¿Está? Pero ahora reemplazando la FEM 2 por todo esto que tengo acá, va a aparecer esta ecuación que tenemos acá. Ahora, veamos ahora qué pasa en la ecuación de la malla 1. ¿Por qué digo qué pasa en la ecuación de la malla 1? Porque al aparecer una corriente I2 y aparecer un flujo nuevo que genera el circuito 2, ese flujo pasa también por el material y atraviesa el circuito 1. Por lo tanto, en la ecuación de malla 1, nosotros teníamos el generador. Cuando llegamos a nuestro inductor 1, vamos a tener el mismo término que teníamos antes, menos L1 por DI1 dt, y habrá que agregarle la FEM que se debe al flujo que generó el 2, pero que atraviesa el 1, que se llama M21 por la derivada de I2 respecto de t. Y luego cierra el circuito con menos I1 por R. ¿Está? Bueno, vemos que la cosa se empieza a complicar. Bueno, acá tenemos los coeficientes M12 y M21, que en realidad son iguales, van a tener el mismo valor. Los coeficientes L1 y L2 que habíamos calculado anteriormente. Y ahora, claro, vemos que la cosa se va complicando, porque ahora aparecen esta ecuación, la ecuación de la malla 2 y la ecuación de la malla 1 para resolver nuestro sistema, donde tenemos I1 y 2 como incógnita, pero tenemos dos incógnitas, tenemos dos ecuaciones, pero también aparece la derivada primera, ¿está? Tanto de I1 como de I2. O sea que en principio parecería que este sistema de ecuación diferencial acoplado no parecería tan fácil de resolver. Para resolverlo, habría que saber, además, qué tipo de generador tenemos. O sea que para resolver este sistema, nosotros tendríamos que saber qué tipo de generador tenemos. Así que por ahora lo vamos a dejar acá porque ya vemos que se empiezan a complicar un poco las ecuaciones, pero la idea nuestra o por lo menos en esta parte, es entender qué significaba el coeficiente de autoinducción y el coeficiente de inducción mutua. Vamos a continuar entonces con el ejemplo que hicimos recién. Entonces acá teníamos los coeficientes M12 y M21 que eran iguales, lo voy a llamar directamente M. Es decir, si bien esto es un ejemplo donde los dos son iguales, M siempre en todos los casos va a ser el mismo. O sea, M12 va a ser igual a M21. No lo voy a demostrar acá,
pero esto se cumple siempre. Entonces directamente yo voy a llamar M al coeficiente de inducción mutua. Para nuestro caso, L1 valía esto y L2 vale esto, ¿no? Como veníamos viendo. Ahora, si miramos las ecuaciones, podríamos llegar a ver esto, que m cuadrado es igual a L1 por L2, ¿no? Porque fíjense que las constantes están tanto en m como en L1 como en L2. Acá tenemos n2 por n1, o sea que si le vamos al cuadrado tenemos n2 al cuadrado por n1 al cuadrado, que sería la multiplicación de estos dos. Este es un caso particular donde pasa esto, que la inducción, el coeficiente de autoinducción mutua al cuadrado es igual a L1 por L2. ¿Cuándo pasa esto? Cuando todo el flujo que genera el circuito 1 atraviesa el circuito 2 y cuando todo el flujo que genera el circuito 2 atraviesa el circuito 1. En ese caso tenemos lo que se conoce como un acoplamiento perfecto y se cumple esta ecuación. En la mayoría de los casos no se cumple esto y tenemos que lo que se denomina coeficiente de acoplamiento, o sea, pasamos acá la raíz y queda un K por la raíz de L1 por L2, donde ese K es menor que 1 y es un número positivo, de tal manera que me dice cuánto, de alguna manera representa cuánto flujo es el que, qué porcentaje de flujo que genera el 1 y el 2 sobre el 1 es aprovechado, porque otra parte es dispersado. Por ejemplo, supongamos que tenemos estos dos circuitos, ¿no? Tengo un circuito 1 y un circuito 2. En el circuito 1 hay una corriente. Acá vemos que la línea de campo que genera el circuito 1, algunas de ellas atraviesan el circuito 2, otras no atraviesan. O sea que hay parte del flujo que genera el circuito 1 que no es atravesado, no es concatenado por el circuito 2. Entonces, en este caso, hay un coeficiente de inducción mutua entre ambos, pero va a haber un que va a ser igual a K por la raíz de L1 por L2, donde ese K es menor que 1. ¿Está? Bueno, espero que se haya comprendido esto y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.